ritual de la confirmación una lectura mistagógica. Ahora me representa. Hay un libro, no es accesible, está agotado hace mucho tiempo. Me han dicho que en internet se encuentra, que no se puede descargar, pero que se encuentra. Se titula Sacramentos y culto según los Santos Padres, de Danielú. Es un libro que de alguna forma hace lo que vamos a hacer hoy nosotros. Se centra sobre todo, que habla algo sobre el año litúrgico, se centra en los sacramentos de la iniciación cristiana, recorriendo lo que los padres van haciendo con las catequesis mistagógicas. Este término un poco extraño y que sin embargo cada vez se usa más. La mistagogia, como indica el diccionario de la Real Academia, hace referencia a la explicación de los misterios sagrados, especialmente los santos sacramentos. Eso es lo que nos dice el diccionario. Es la explicación de lo que se realiza en los sacramentos. Y es lo que nosotros vamos a aplicar a la celebración de la confirmación. Es una celebración muy sencilla, se puede celebrar en la misa o fuera de la misa, aunque lo ideal es la celebración dentro de la misa. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento de los sacramentos de la iniciación cristiana. Viene a ser subrayar esa vinculación con la Eucaristía. Son célebres las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, entre otros, en las que explicaba durante la octava de Pascua, el tiempo pascual, a los nuevos cristianos bautizados en la vigilia pascual, todos los ritos y ceremonias que habían tenido lugar en la noche santa, en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. Se consideraba que sólo se podían llegar a comprender estas realidades sagradas cuando uno había participado de ellas y la gracia de Dios, actuando en el propio corazón, abría a la verdadera comprensión de la historia de la salvación. La historia de la salvación no ha terminado con Cristo, no ha terminado con los apóstoles, sino que se sigue realizando en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Por eso, San Cirilo dice textualmente: pero después del día santo y saludable de Pascua, comenzando desde el segundo día después del sábado, entraréis inmediatamente después de la asamblea litúrgica en el lugar santo de la resurrección, para oír, si Dios quiere, otras catequesis, en las que seréis instruidos también en las razones y en las causas de cada una de las cosas llevadas a cabo. Recibiréis también las razones, tanto desde el Antiguo como desde el Nuevo Testamento. En primer lugar, acerca de lo que se ha dicho inmediatamente antes del bautismo, pero además, cómo habéis sido purificados de los pecados por el Señor mediante el lavatorio de agua con la palabra, y de qué modo, como los sacerdotes, habéis sido hechos partícipes del nombre de Cristo, ungido. O también, cómo se os ha dado la señal de la comunicación del Espíritu Santo. Y también acerca de los misterios de la nueva alianza, que tomaron aquí su inicio, en la Pascua. ¿Qué es lo que la Sagrada Escritura nos ha transmitido acerca de ellos? ¿Y en qué consisten su fuerza y su poder? ¿Y de qué modo hay que acercarse a ellos? ¿Y cuándo y cómo se han de celebrar?
Y como última cosa de todas, ¿por qué debéis, en el tiempo posterior, vivir y manteneros, tanto en palabras como en obras, de un modo digno de la gracia recibida, para que todos vosotros podáis gozar de la vida eterna? Y estas cosas, si es voluntad de Dios, os las explicaremos nosotros. San Cirilo, no Juan Manuel. Este modo, si podemos llamarlo así, sigue teniendo plena vigencia en la Iglesia. Este explicar, esta pedagogía de la que San Cirilo nos ha hablado. La explicación detallada de los acontecimientos de la celebración, viéndonos a la luz de las acciones de Dios en la historia de la salvación e iluminando la situación espiritual en la que nos encontramos. En el momento presente, en la situación de cada uno de nosotros y de cada uno de los que reciben el sacramento. Y así vamos a intentar ahora nosotros adentrarnos en el ritual de la confirmación, tal como se encuentra en la edición española que actualmente se utiliza. Esta. Aquí tenemos la edición latina. La edición española es traducción, a veces con alguna adaptación, de la edición latina. Prescindimos ahora de toda referencia a los rituales anteriores. Habíamos hablado en la anterior intervención del sacramentario gelasiano, del gregoriano, de los órdenes romanos. Todo eso lo dejamos. El ritual posterior al Concilio de Trento, toda esa historia de la liturgia es muy interesante. Pero ahora nos ocupamos de la celebración tal y como ahora la tenemos aquí. Partimos de la realidad presente para comprender lo que Dios, por medio del Espíritu, va realizando en nuestros corazones y en la Iglesia. Vamos a seguir el primer formulario que aparece, el de la confirmación dentro de la misa, aunque solo nos ocuparemos de lo que es específico del segundo sacramento. Al celebrar la confirmación dentro de la misa, como ya hemos dicho, se subraya esa conexión profunda que existe con la Eucaristía, que teológicamente culmina la iniciación cristiana. Vamos por orden cronológico, por lo tanto empezamos con los ritos iniciales. Se realiza el inicio de la celebración como cualquier otra misa, con la particularidad de la monición. Sabéis que la monición es simplemente una explicación que introduce. Debe ser breve para no cansar al auditorio y para no distraerle de lo que es verdaderamente importante, que es las oraciones y las acciones que tienen lugar en la liturgia. Esta monición subraya el carácter comunitario de la celebración, puesto que afecta a toda la comunidad cristiana, no solo a los que se confirman, a quienes les han acompañado en la preparación o a las familias. Afecta a todos. Todo sacramento, pero especialmente este, con la irrupción del Espíritu Santo, lleva a dar testimonio y a edificar la Iglesia en medio del mundo. Y afecta e implica a toda la comunidad de los bautizados. Contrariamente a lo que muchas veces nos encontramos y a la actitud de algunos, los sacramentos no es algo para mí o para mi familia, es algo de toda la Iglesia y que afecta a toda la Iglesia. Incluso cuando uno va a confesarse y está a solas con el sacerdote, es una celebración de toda la Iglesia. Es algo comunitario. Por eso no hay algo privado o algo para la familia. Los que están allí, pocos o muchos, están representando, haciendo presente a toda la Iglesia.
En esta monición también se recuerda que la confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, que hacen madurar y crecer por la acción del Espíritu Santo. Por la iniciación cristiana, como los apóstoles durante la vida pública de Jesús, vamos conociendo cada vez mejor al Señor. Esto en realidad no se termina nunca hasta que lleguemos al cielo. Ahí sí que terminaremos de conocer a Jesucristo. Se trata de ir comprendiendo mejor el Evangelio y viviéndolo unidos a la Iglesia en la comunidad de los bautizados. La acción del Espíritu lleva hasta la verdad plena y con sus dones transforma al cristiano para que pueda ser auténtico testigo, mártir de Jesucristo. Mártir, ¿sabéis qué significa testigo? Luego hay también quien dice que un mártir es el que vive al lado de un santo, porque a contar un santo se las trae. Pero bueno, eso es otra historia. No se indica en el ritual, pero resulta muy significativo realizar el rito de la aspersión con el agua bendita al inicio de la celebración, pues de esta manera se está evocando el bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana. Y se está recordando también, como después se va a hacer en la renovación de las promesas bautismales, esa conexión que existe. El agua bendecida nos recuerda el bautismo y todo lo que Dios ha hecho por medio del agua en la historia de la salvación. Eso lo explica con todo detalle Daniel, recogiendo las explicaciones de los padres de la Iglesia. En la creación del mundo, cuando contemplamos al Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas, y entre ellas, y por la acción divina, surge la vida. Otros pasajes bíblicos, como el diluvio, en el que se destruye el pecado, claro, se ahogan todos los pecadores, y unos pocos, con los animales, se salvan a través del arca. Dicen los padres de la Iglesia, ¿y de qué está hecha el arca? De madera. ¿Y de qué es la cruz de Cristo? De madera. Y entonces ellos ven en el diluvio esa imagen, ese anuncio profético de la salvación de Cristo a través del madero de la cruz. En el paso del Mar Rojo, donde también el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, salvado del faraón y sus tropas, pasando a través de las aguas, alcanza la tierra prometida. El bautizado, pasando a través de las aguas, alcanza la tierra prometida, que es la vida en Cristo. Todo esto nos está hablando de la importancia del agua que destruye el pecado y comunica la vida. Jesús mismo habla del agua que da la vida en el diálogo con la samaritana, que brota como un torrente de quienes creen en Cristo. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Es el agua viva que procede del Espíritu Santo, como explica el mismo San Juan. Del costado de Cristo, nos referíamos antes a este pasaje, a este momento de la redención de Cristo, muerto en la cruz, manan el agua y la sangre, los sacramentos y la misma Iglesia como madre de los que viven, Eva, de los que viven por la acción de la gracia que existe por los sacramentos y realiza los sacramentos. Bach lo cita San Juan Pablo II en su última encíclica sobre la Eucaristía, dice que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. También lo podemos aplicar a todos los sacramentos. Son los sacramentos los que hacen la Iglesia y es la Iglesia la que hace los sacramentos. La Iglesia existe gracias a los sacramentos, al bautismo, a la Eucaristía, pero es al mismo tiempo la Iglesia la que administra, la que celebra, la que nos entrega a la humanidad y a cada uno de nosotros esa realidad misteriosa y necesaria al mismo tiempo
que son los sacramentos. La oración colecta debe ser propia de la celebración, a no ser que se celebre en un domingo de Cuaresma, Pascua o alguna otra celebración, alguna solemnidad. Expresa también, no voy a entrar en el estudio, en el análisis de las oraciones, que sería muy bonito, expresa también el don del Espíritu y la acción de Dios en quienes se unen más perfectamente a Cristo para ser sus testigos en medio del mundo y vivir la vocación a la santidad que es propia de todo cristiano. La liturgia de la palabra. Las lecturas que el ritual y la ordenación de las lecturas de la misa en la parte que corresponde a las misas rituales nos ofrecen son muy ilustrativas para comprender lo que estamos celebrando. Hay quien lo ha llamado la Biblia de la confirmación. O sea, son esos pasajes que por un motivo o por otro están iluminando el sacramento. Tanto los textos bíblicos, con una selección concreta de versículos que no es casual, como los títulos que acompañan a cada lectura, nos están orientando sobre la enseñanza de la Iglesia y la vivencia a que nos conduce la palabra de Dios. Nos encontramos con textos cristológicos que nos hablan de Jesucristo como el Mesías, enviado por Dios y ungido. Cristo, como todos sabéis, en griego significa ungido, ungido para nuestra salvación. No cito aquí los números del ritual, de las lecturas, pero podéis encontrarlos con toda facilidad. Por la confirmación estamos llamados a participar de la tarea evangelizadora de Cristo. De ahí la necesidad de una verdadera identificación con Él por la fuerza del Espíritu. También se habla con claridad en la palabra de Dios de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios en el que se realiza plenamente la promesa de la salvación y los dones que implica la llegada del Mesías. De todo ello participa el confirmado, ya que debe hablar lleno del Espíritu Santo. Otro aspecto que debe resaltarse, se podrían aducir otros más, y nunca agotaríamos la riqueza de la palabra de Dios. Ya Orígenes, en el siglo III, habla de los infinitos sentidos de la Sagrada Escritura. Otro aspecto a resaltar es la transformación espiritual que se produce en los que reciben el don del Espíritu Santo y que lleva a vivir la filiación divina con todo lo que ésta implica. En cualquier caso, es evidente la conexión con el bautismo y la coincidencia de muchos textos que iluminan la acción de Dios en ambos sacramentos. Se nos presenta lo que es y lo que debe ser la vida del cristiano plenamente incorporado a Cristo por la confirmación, que participa de su misión, de la misión de Cristo, y se apoya en la fuerza y en la alegría del resucitado. La irrupción del Espíritu en el cristiano, lo mismo que sucede en Pentecostés, conlleva la presencia y la acción de los dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia y para la propia santificación. Por la confirmación se participa, ya lo hemos dicho antes, de esa triple misión de Cristo, profética, real y sacerdotal, como luego volveremos a hablar al tratar de la crismación. Esto ya está presente en la palabra de Dios, que se proclama y anuncia e ilumina la acción del Espíritu en los confirmados y en la Iglesia. Presentación de los confirmados. Y entramos ya aquí de algo que es característico de la parte central del sacramento de la santificación. Los sacramentos implican siempre una relación personal con Jesucristo y con la Iglesia. Nunca se trata de un cristiano más, sino que Dios conoce el nombre de cada uno, su historia, sus ilusiones, sus virtudes y sus defectos. Dios nos ama como somos y quiere que alcancemos la plenitud de la vida en Cristo. Y de esto se trata, cuando, como a los apóstoles, se nos llama por nuestro nombre. Se hace así en la medida de lo posible, y solo cuando los confirmados no son muy numerosos, ya que cuando son muchos se les llama
de forma general. El obispo, el párroco, el catequista los llama de forma general. Dios no nos llama de forma general. En un libro sobre San Francisco de Asís, Sabiduría del Pobre, dice que San Francisco no conocía nada de forma general. Conocía cada persona, cada acontecimiento, pues mucho más Dios. Dios no conoce nada de forma general. Hablamos de todos los cristianos, de la humanidad. Dios no conoce la humanidad. Dios no conoce a todos los cristianos. Nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros, con nuestra limitación, tenemos que generalizar, porque somos tan limitados que somos incapaces de conocer de verdad a todas las personas que nos encontramos. Dios no tiene esa limitación y es muy importante tenerlo presente. Se nos llama por nuestro nombre, en cualquier caso, para participar de la misión de Cristo. El nombre dentro de la tradición bíblica y cristiana expresa a la persona que lo lleva, su misión. Te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará, dice Isaías. Al vencedor le daré maná escondido. Algunos dicen que se está refiriendo a la Eucaristía. Y le daré también una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Son palabras del Apocalipsis expresando esa relación de Jesucristo con el cristiano. Al vencedor lo pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera jamás. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. Son también palabras del Apocalipsis. Dios realiza la obra de la creación imponiendo el nombre a las criaturas por medio de Adán. La importancia del nombre. Ese nombre que muchas veces trivializamos en el bautismo, cuando ponemos cualquier nombre. Los nombres, cuando es una invocación de un santo, algo que se refiere a Dios o a la acción de Dios, tiene una gran importancia. Pensemos cuando Jesús a San Pedro le cambia el nombre. Simón, hijo de Juan, pasa a ser Pedro. Saulo pasa a ser Pablo. No es casualidad. Además, el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y las llama a participar del único rebaño en el reino de Cristo. Unido a la llamada por el nombre está la presentación que el párroco, como pastor de la comunidad en nombre de Cristo, o el sacerdote encargado o el catequista hace ante el obispo de los que van a recibir el sacramento. También debemos resaltar aquí la importancia de un verdadero conocimiento y trato personal entre el pastor y los que le han sido confiados. Se trata de la expresión ritual de lo que debería ser una realidad, un verdadero conocimiento, un trato cercano e imbuido de la caridad que proviene de Cristo y lleva a Él. Todos los que se encuentran con Jesús y se abren a su gracia experimentan el amor verdadero que brota del corazón de Cristo. Esto muchas veces es una asignatura pendiente en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Ese contacto personal, ese conocimiento profundo que establece una relación nueva. Aunque las palabras de la monición no son obligatorias, son orientativas. Las ideas que se contienen deben marcar lo que se dice. A saber, se recibió el bautismo con el compromiso de proseguir la educación en la fe.
El compromiso que un día realizaron padres y padrinos culmina ahora. En la confirmación se recibe la plenitud del Espíritu Santo y se afirma que han recibido la preparación adecuada. No está mal como avance informativo de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. Sigue la homilía, la explicación de las lecturas y de la celebración que debe hacer quien preside la celebración. Se deben abordar los misterios de la fe y de la vida cristiana, que en este momento giran en torno a la irrupción del Espíritu en la confirmación. De la acción de Dios, que santifica y consagra, se sigue una respuesta personal, única de cada confirmado, para vivir como hijo de Dios, como apóstol y testigo de Cristo. El ritual en el número 26 presenta una especie de modelo de homilía, señalando previamente que la breve homilía debe explicar las lecturas y preparar a los confirmandos, padres y padrinos, y a toda la asamblea para comprender lo que se va a realizar en el sacramento de la confirmación. La homilía debe terminar siempre con la invitación a renovar las promesas bautismales con un auténtico compromiso que se realiza de manera consciente y libre ante Dios y ante la Iglesia. Y nos metemos con la renovación de las promesas bautismales. Esta renovación, estas promesas bautismales, supone tomar conciencia del carácter del bautismo y de las gracias bautismales. Renovamos lo que aconteció en el bautismo, pero que sigue siendo una realidad presente en la vida del fiel que va a recibir el sacramento sucesivo de la iniciación cristiana. No miramos el bautismo como algo pasado, sino como algo que ha acontecido y que sigue, hablábamos antes de ese carácter que imprime el bautismo, como una transformación que sigue presente y actuando en cada cristiano y en concreto en el cristiano que ahora va a recibir otro sacramento de la iniciación cristiana. Es verdad que se renueva ese pacto que preparaba al bautismo, pero no es menos cierto que renovamos algo que no había desaparecido, sino que sigue actuando por la gracia en quien es Hijo de Dios. La renovación de las promesas es algo presente que se refiere al momento preciso en que nos encontramos, y por eso respondemos en presente. Esto no quita nada a la exigencia de seguir viviéndolo siempre y por lo tanto afecta también al futuro. La renuncia a Satanás y la profesión de fe suponen una plena adhesión a Dios en el momento presente, subrayando la continuidad en los sacramentos de la iniciación cristiana. La renuncia a Satanás y a todo lo que entra en la esfera del mal implica una acción de rechazo, de separación de aquello que de una forma o de otra impide la acción de Dios en nosotros y nuestra adhesión a Cristo. Así lo veían también los padres de la Iglesia, que lo consideran una acción preparatoria, aunque ya forma parte de la celebración del sacramento. Por la renuncia a Satanás se rompe el lazo que nos impedía la unión con Dios y obtenemos la libertad en Cristo. Esto, realizado en el bautismo, aparece como una ratificación en la confirmación, donde recordamos con alegría la salvación que ya ha realizado el Señor en nosotros. Es curioso que algunos padres de la Iglesia señalan que la renuncia a Satanás se hace mirando a Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente es el lugar de las tinieblas. Es por donde se pone el sol. Luego es donde vencen las tinieblas. Y en cambio, la profesión de fe se hace mirando a Oriente. Porque de Oriente es de donde nace el sol. Es lo que aparece también en el Benedictus. El sol que ilumina es la victoria de Dios. Es una imagen. A los santos padres les encanta jugar con estas imágenes y, como decíamos, con todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura.
Sigue la adhesión a Cristo por la profesión de fe, que también es una realidad en el bautizado. Y ahora se actualiza lo que antes sucedió. Los padres denominan este momento de la profesión de fe como volver al paraíso, mirar a Cristo cara a cara, y hacen de la profesión de fe una auténtica oración. No es simplemente una declaración, es una verdadera oración de unión a Cristo y lo que Cristo nos ha enseñado. La totalidad del contenido de la fe se encierra en la triple fórmula con la mención de las tres personas divinas, la invocación de la Trinidad que marca el bautismo y que continúa para siempre como huella imborrable en quien se acerca a la confirmación. La conversión total y auténtica es requisito indispensable para acercarse al sacramento. Esto se expresa de diversas formas en los distintos formularios que aparecen en el texto del ritual de la confirmación. No aparece un único formulario de renuncia a Satanás y profesión de fe, pero en todos ellos se subrayan estas ideas. Hay que subrayar la continuidad de la gracia y la iniciativa de Dios en quien ya es cristiano y camina como hijo de Dios buscando alcanzar la plenitud en Cristo. Y llegamos a ese gesto del que ya hemos hablado, que utilizaban los mismos apóstoles y utilizaba Jesús, y aparece en la tradición bíblica: la imposición de manos. Se trata de un gesto empleado por los apóstoles para comunicar el Espíritu Santo como don del Padre. Es un gesto polivalente, que sobre la cabeza de una persona o sobre una cosa indica la bendición divina o humana, una comunicación de fuerza o de perdón. La mano simboliza la fuerza, expresa una relación personal o anuncia una determinada actividad. En el Antiguo Testamento aparece como símbolo al bendecir. Los patriarcas bendicen imponiendo las manos. En el Levítico también aparece Moisés bendiciendo, imponiendo las manos. También se utiliza para comunicar una misión que ha de realizarse en nombre de Dios, como le sucede a Josué. Se realiza sobre el animal que va a ser ofrecido en sacrificio a Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que impone las manos sobre los niños, no así, sino así, cuando ora por ellos. Con las manos extendidas bendice a los apóstoles en el momento de la ascensión. Cura a los enfermos imponiéndoles las manos. Y este mismo gesto para la curación se transmite a los apóstoles. Así es curado Saulo de su ceguera y cura él mismo a otros, como aparece en los Hechos de los Apóstoles. También aparece como signo de consagración que capacita para un ministerio o una tarea determinada. En los Hechos de los Apóstoles, en la carta a Timoteo, reaviva el don de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pero sobre todo expresa el gesto por el que los apóstoles Pedro y Juan comunican el Espíritu Santo a los que en Samaria han recibido el bautismo por manos del diácono Felipe. Lo mismo realiza San Pablo. Podemos concluir que se trata de un gesto profundamente enraizado en la tradición bíblica, por el que se expresa la bendición de Dios, la consagración de una persona o cosa y la manifestación del Espíritu Santo. En el ritual número 31, la imposición de manos expresa el gesto bíblico realizado por los apóstoles e invoca el don del Espíritu de manera que los fieles comprendan lo que están celebrando y, unidos a la Iglesia, pidan la efusión de los dones divinos sobre quienes van a recibir la confirmación. La imposición de manos y la oración que sigue expresa la continuidad de lo que ha sucedido en el bautismo hasta alcanzar la madurez en Cristo, que se realiza en la fusión del Espíritu, como sucede en Pentecostés.
la crismación. Llegamos al momento central de la celebración de la confirmación, puesto que la Constitución Apostólica Divinae Consortio Naturae es la Constitución, como ya hemos dicho, con la que se promulga el ritual de la confirmación. Cuando hay algún aspecto importante que se quiere subrayar, el Papa, con toda su autoridad, hace preceder el ritual de este documento que tiene, digamos, el mayor grado, la mayor categoría, que es una Constitución Apostólica. Hay otros rituales que simplemente van precedidos, pues, de un decreto de la Congregación para el Culto Divino. Otros, como el misal, el ritual de la confirmación, van precedidos por una Constitución Apostólica, que tiene un rango muy importante entre los documentos que el Papa puede hacer. Pues bien, en esta Constitución Apostólica, el Papa establece para la Iglesia que el sacramento de la confirmación se confiere. O sea, está diciendo lo esencial, con lo cual hay sacramento, y sin lo cual no hay sacramento. Mediante la unción con el crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano y mediante las palabras Accipe signaculum doni Spiritus Sancti, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El obispo pone la mano sobre la cabeza del confirmado y con el pulgar hace la señal de la cruz con el crisma, mientras dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Con esto está confirmado. Sin esto no ha recibido el sacramento de la confirmación. El gesto de la unción, igual que la imposición de manos, a la que ya nos hemos referido, está presente en la Sagrada Escritura y expresa por el aceite la alegría, la riqueza, la libertad. Es alimento, medicina, sirve para mantener la luz de las lámparas. ¿Recordáis lo que les pasó a las pobres vírgenes necias, que se les apagaba la lámpara? También aparece, y de eso se trata aquí, como símbolo de la acción del Espíritu Santo e instrumento por el que se comunica. El crisma expresa la consagración profética, real y sacerdotal, de la que participa el confirmado, participando del mismo ser de Cristo por la acción del Espíritu. La misma munición inicial lo manifiesta veladamente a la par de los que van a ser crismados, ungidos como Cristo, el Mesías, reciben la misma misión que el Señor para dar testimonio de la verdad, profetas, por las buenas obras, reyes, y ser fermento de santidad como sacerdotes. Como profetas, reciben la capacidad de anunciar el reino de Dios que se identifica con Cristo y participan de la Trinidad. Se va realizando la conversión del corazón que lleva a amar a Cristo en todo y en todos, comprendiendo el misterio de la salvación y enseñándolo a todos los que quieran recibirlo. De ahí proviene el impulso misionero que debe recibir el cristiano, que alcanza la madurez de su fe y la participación plena en la solicitud de la Iglesia, esposa de Cristo. Participar de la realidad de Cristo es procurar el bien del pueblo, su salvación en el sentido más amplio del término y la paz. De aquí la victoria sobre el mal, sobre Satanás, que tiene esclavizados a los hombres con la malicia, el pecado y la muerte. Los que rezamos, lo que rezamos en el Padre Nuestro, al pedir la llegada del reino, debe realizarse en el corazón del confirmado, como fruto de la acción del Espíritu. Esto supone vivir la caridad en todos los ámbitos y descubrir en el hermano que sufre a Cristo mismo. Ser sacerdote con Jesucristo supone estar capacitado para unirnos con Él en el culto al Padre, ser miembro vivo de la Iglesia, que es pueblo sacerdotal, nación santa, y gracias a la unción del Espíritu, asimilarnos al Hijo en la ofrenda por la salvación del mundo. Solo así participamos de la liturgia, con esa participación activa que se pide en el Concilio Vaticano II,
y colaboramos verdaderamente en la salvación de nuestros hermanos. Mediante la consolación del Espíritu, que se recibe con la confirmación, nos unimos plenamente a Cristo y se perfecciona la semejanza con Dios, que está en la creación, se intensifica en la redención y alcanza su plenitud por la acción del Espíritu. Nos introducimos en la caridad divina y alcanzamos la perfección como un regalo de Dios del que se nos concede participar. La confirmación es el don de la santidad divina, que irá creciendo en nosotros hasta que alcancemos la meta de la plena posesión de Dios en el cielo. Las virtudes y los dones del Espíritu Santo se desarrollan paulatinamente dentro de la vocación a la santidad a la que estamos llamados. Ese es el don del Espíritu Santo, Dios mismo que se nos da para que vivamos siempre por Cristo, con Él y en Él, como afirmamos al concluir la plegaria eucarística. La señal que se recibe es la cruz en la frente con el crisma. Es el signo de la consagración y de la presencia del Espíritu, como se indican las palabras que acompañan. La señal manifiesta la pertenencia a Cristo y la presencia del Espíritu Santo, con la dignidad de hijos y templo de Dios que nos confiere. En algún relato de martirio de los primeros siglos, cuando el pretor le pregunta ¿cómo te llamas?, responde cristiano. ¿Pero cómo te llamas? Cristiano. Es esta señal de Cristo que hemos recibido. El don, el regalo, es Dios mismo. Por último, la paz. Un pequeño gesto no carente de importancia es la paz que al concluir el rito propio de la confirmación, el obispo da al nuevo confirmado. Las palabras de suyo no van acompañadas de ningún gesto, a no ser que la conferencia episcopal establezca otra cosa. Y verbalizan lo que se ha producido en quien ha recibido el sacramento. Tradicionalmente hay lo que se llama el dar la torta, que no es una torta, es una caricia que el obispo da como signo de paz, como muestra de esa acogida entrañable en la Iglesia que el confirmado recibe. La paz es fruto de la presencia de Cristo. Jesús, en el contexto de la última cena, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no la que da el mundo. Es esa paz de Cristo. Es un don del Espíritu. Y así se debe recibir para la comunión en la Iglesia y para ponerse al servicio de los hermanos. Se podrían decir muchas más cosas. Los ritos hablan por sí mismos, pero lo más importante es lo que el Espíritu suscita en la Iglesia para formar el cuerpo de Cristo y la santidad en cada cristiano. Ser testigo de Cristo es fruto de la confirmación, pero es consecuencia de vivir con coherencia lo que somos. Muchas gracias de nuevo. Pues como habíamos dicho, pasamos ahora, por si tenéis alguna algo que preguntar, algo que aclarar, ideas, sentimientos, emociones que haber producido las dos conferencias que don Juan Manuel nos ha regalado. Venga. ¿Se puede recibir el sacramento de la confirmación sin haber confesado antes? Porque yo vengo de la diócesis de Málaga, mi sobrino se ha confirmado con 7 años y no me han pedido ni la han preparado para confesar. Entonces se consideraría, en caso de que fuera importante, sacramento de iniciación cristiana al sacramento de la reconciliación, o es una cuestión posterior. Bueno, ahí se podría enfocar de muchas formas. Si uno recibe conjuntamente los 3 sacramentos, el bautismo perdona los pecados. En el caso de un adulto, perdona no solo el pecado original, sino todos los pecados que haya.
Cuando uno se confirma con 14 años, con 18, con 87, es muy conveniente confesarse antes. Antes, no tiene que ser el día antes. Si uno acaba de cometer un pecado mortal, sí que se confiese antes de recibir el sacramento, pero sí es conveniente confesarse antes. El problema ahí está, dice, cuando lo recibe con los 7 años, es la edad de la discreción que se llama. Personalmente, me parece que sí sería conveniente confesarse antes, porque ya el niño se supone que tiene conciencia, es consciente de lo que hace y es responsable moralmente de lo que hace. Entonces, lo mismo que antes de recibir la primera comunión, recibe el sacramento de la penitencia, que no es de la iniciación cristiana, pero es que al separar los sacramentos de la iniciación cristiana, se hace conveniente o casi necesario introducir ahí, como si dijéramos, esa cuña, que es un sacramento de la regeneración cristiana. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos esa preparación ideal que habíamos tenido si lo recibimos todo en la misma celebración. Entonces, bien, ahí se puede considerar y decir, bueno, todavía, pero si estoy diciendo que tiene la edad de la discreción y por eso recibe el sacramento de la confirmación, yo diría, me parece oportuno que recibiera antes el sacramento de la penitencia. Yo me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho don Juan Manuel. Es cierto que no es un sacramento el sacramento de la penitencia no es un sacramento de la iniciación cristiana. Eso es cierto, ya hacíamos alusión ayer. Pero en la iniciación cristiana tiene que estar presente el camino de ascesis, el camino penitencial que es connatural a la propia vida cristiana. De hecho, cuando se bautiza a un adulto, que se bautiza, se confirma y recibe la primera comunión en la misma celebración, que el bautismo, como nos acaban de decir, perdona todos los pecados, los originales y los actuales, estamos hablando de un adulto, hay una confesión del pecado, hay un rito de confesión del pecado, manifestando que la conversión forma parte de la vida cristiana y el bautismo es, lo decimos en el credo, pero es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces es necesario que en los itinerarios de educación, de iniciación cristiana, tanto de adultos como de niños, en este caso de niños en edad escolar, esté presente esta educación también para la reconciliación. Diría más, si celebramos por todo lo alto la primera comunión, ¿por qué no celebramos por todo lo alto la primera confesión? Muchas veces somos tan bonistas nosotros, tan evangelistas, que creemos que los niños no pecan. Y los niños sí pecan. Además tienen una mala uno con los otros. Increíble. Lo sabemos, ahí está la cosa escolar, ¿no? Estamos todo el día agarrando la cabeza con las noticias que salen, ¿no? Es decir, que a su nivel también pecan, pero es que además son sujetos de educación. Y en este sentido todavía más hay que recalcarlo, ¿no? Estaba preguntando. Me gustaría saber la opinión que piensa o opina sobre las personas que deciden confirmarse en época más adulta y menos juvenil, porque se ven más maduros o han tenido dudas en ciertas épocas de su vida, o por X cuestiones, ¿no?, personales, ¿no?, que ahí no entramos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted? Bien, un poco lo que acabas de decir, o sea, cada persona es un mundo. Dios lleva a cada uno un autor, un jesuita, era una de las vacas sagradas de la Gregoriana, de los grandes profesores del Padre Orbe, que tiene grandes libros sobre los padres de la Iglesia y también obras de espiritualidad. Pues el Padre Orbe decía, Dios da clases particulares, Dios lleva a cada uno de una forma distinta. Entonces, nunca puedes decir, pues esto, lo que esta persona, su proceso de maduración, su proceso de vivencia de la fe, porque se nos escapa. Nosotros de los demás apenas vemos la cáscara, lo más profundo se nos escapa, y eso es muy importante
tenerlo presente. Por otra parte, desde el momento en que la confirmación es una irrupción de la gracia de Dios, del don del Espíritu Santo, podemos decir que lo mismo que el bautismo, cuanto antes se reciba, mejor. ¿Por qué? Pues porque es un regalo de Dios, una ayuda de Dios que está recibiendo, que debes recibir con la preparación adecuada, con la disposición adecuada. Y ahí volvemos a entrar. ¿Cuándo tienes esa disposición adecuada? Ahí ya hay que ir viendo cada caso, cada persona, cada itinerario. San Agustín tenía 30 y tantos años cuando se bautiza, cuando recibe la confirmación, y no fue mal, no era mal muchacho, y la labor que hizo. O sea, no podemos establecer ahora. La Iglesia lo que sí hace es sugerir, lo mismo del bautismo, se aconseja que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque es un regalo, porque es lo más grande que le puede suceder a una persona humana. Ahora, la Iglesia también pide que haya garantías de que ese niño va a ser educado en la fe. Lo mismo pasa con la confirmación. Hay veces que por un motivo o por otro, por la evolución personal, pues una persona dice, no, yo prefiero diferirlo. Bueno, habrá que ver, habrá que acompañar en ese itinerario y en ese proceso. O sea, la Iglesia debe acompañar y uno debe dejarse acompañar, buscando siempre esa plenitud. No sé si he respondido lo que podemos responder, porque te vuelvo a decir que luego cada caso es distinto. Yo también quiero complementar en algún sentido lo que dice don Juan Manuel, que supongo que estaremos de acuerdo, porque aparte de lo que ha dicho, hemos puesto, y a mi entender nos hemos equivocado, desde el punto de vista directo pastoral en las parroquias, en los colegios, el acento exclusivamente en el sujeto de la confirmación. Me explico. Claro, yo difiero la recepción del sacramento de la confirmación porque no me considero preparado, o mis catequistas difieren en mi confirmación porque no me consideran preparado. Habría que preguntarse, ¿para recibir el don de Dios va a estar alguna vez preparado del todo? Siguiente pregunta. Una vez que te consideres preparado, quitamos a San Antonio y a San Francisco del altar y te subimos a ti y te ponemos las dos velas. Es decir, hemos convertido, por poner el acento exclusivamente en el sujeto que recibe el sacramento, lo hemos convertido en sacramento de élites. De hecho, actualmente, si vamos a suponer que se bautiza un 90 y tantos por ciento, muy cerca del 98-99%, se bautizan menos, se confirman menos del 40%. ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas, pero entre otras, ha pasado que lo hemos limitado. La confirmación es para unos pocos. Una de las cosas que dijo Juan Manuel en la primera de las conferencias, que lo apunté precisamente, fue que el Espíritu Santo se derramaba sobre todos. El sacramento de la confirmación es también para todos. Ustedes piensen que esto lo ha acentuado diciéndolo de otra manera, que los sacramentos son sacramentos de inicio de la vida, no de fin. Yo ya soy un santo, ahora me bautizo. No. Tú te bautizas para empezar una vida en camino de santidad, bautismo, confirmación y garantía. Yo ya tengo con mi esposa, bueno, con la señora con la que vivo, he recorrido 40 años con ella. Tengo hijos, tengo nietos, los he educado todos en la fe. Ahora me caso. No, tú contraes matrimonio para iniciar una vida de familia. No como regalo corona de la vida que has vivido, porque es otra cosa, según la concepción de la Iglesia, pues has vivido en pecado. Cuando yo haya celebrado 40.000 misas y 40.000 comuniones a enfermos, en penitencia, y tanto me ordeno de sacerdote, no. Te ordenas para iniciar la vida. Es decir, los sacramentos son siempre de inicio. Son regalos, pero divinos.
no un regalo por lo bien que te has comportado, toma niño el caramelo. Entonces, en esto hemos dejado de acentuar la acción divina y me parece que ha sido un error acentuar demasiado la acción humana. La acción humana tiene que estar cuando el sujeto puede responder, ¿eh? Porque si no tampoco podríamos dar los sacramentos, particularmente estos, a personas incapaces de recibirlo. Una persona en coma puede ser confirmada, está en peligro de muerte y no puede responder al sacramento, pero tampoco se puede oponer a la acción de su gracia, ¿eh? Una persona incapaz, psicológicamente hablando, no puede responder a la acción del sacramento, pero tampoco puede oponerse a su acción, con lo cual es capaz de recibirla, etc., ¿no? Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado para no convertirlo en un sacramento de élite. De aquí precisamente el esfuerzo que se ha hecho, que se está haciendo en la diócesis, para decir, oye, que la confirmación es para todo. Además, sin la confirmación uno no es un cristiano entero. Te falta un cacho, te falta la confirmación. Te falta la madurez de la vida sobrenatural que se inició en el bautismo. El robustecimiento de aquella vida. Ojo, que no es mi madurez psicológica, es mi madurez personal. Es la madurez de la vida sobrenatural, del organismo sobrenatural. Entonces, por eso estamos insistiendo en cumplir con el Código de Derecho Canónico, que ya decía que los padrinos tenían que estar confirmados, y también dice que los que acceden al matrimonio, si no obsta una causa justa, también tienen que estar confirmados. Por cierto, cuando se trata de nosotros, de los curas, ni causa justa ni nada tiene que estar confirmado. ¿Sí? No está, no te puedo dejar. Ahí no puede haber ni causa justa para el matrimonio sin todo eso. Y hemos hecho el esfuerzo de, además de adaptarnos a la edad que pide la conferencia episcopal, que también lo ha dicho don Juan Manuel, son los 14 años. Porque en nuestra diócesis ahora mismo tenemos 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25 años, todo ese arco tenemos. Y muchas veces, no porque se te ocurra a ti que ahora quieres confirmarte, sino porque te hemos dilatado, a lo mejor de forma injusta, la confirmación. Usted quería preguntarte también. Bueno, yo es que me confirmé cuando era una cría. Así se le ve a usted, Carmen. Se le nota. 25 años. Y entonces que tenía, pues, después de la guerra. Yo no sé si me enteré de nada. Yo tampoco. Entonces yo digo, bueno, el señor actuaría, me daría su grado y todas esas cosas. ¿Usted se acuerda? No me enteré de nada. ¿Usted se acuerda de cuando profesó? Sí, claro que sí. Sí, aquel día no estaba usted nerviosa y contó que casi no se dio una cuenta de lo que pasaba. La novia y los novios que había contraído matrimonio, el día de la boda, o enterarte y de algo. Sí, teníamos una separación. Esos días. No me digas edad. Pero yo sí que no digo nada todo lo que está diciendo, de que Dios no lo regala, pero que eso que tiene que haber un... Y yo lo vamos, lo llevamos después de la guerra y a confirmarse, que confesara, y luego a confirmarse. No me enteré de nada. Pero... Estoy confirmada porque Dios me lo ha dado. Pero bueno, que también tiene que haber un... Pero bueno, no sé, hacemos jugosamente. Sí, porque como veréis interviene varios, pero lo vamos a ver. Para la realización de los sacramentos hacen falta 3 acciones. 3. La acción divina, que es la principal, sin la cual además no hay sacramento. Si no hay acción divina, no hay sacramento. La acción de la Iglesia, porque los sacramentos se reciben en la Iglesia y para la Iglesia. Yo no me bautizo para mí, yo me bautizo para mí en la Iglesia. Yo no me caso para mí, me caso para mí en la Iglesia. La acción de la Iglesia y la acción del sujeto cuando es posible. La respuesta del sujeto. En el bautismo de niños no hay respuesta del sujeto. En lo que es cuando se recibe el sacramento del peligro de muerte no hay respuesta del sujeto. En lo disminuido psíquico no hay respuesta del sujeto. Después de darse los sacramentos, o es que Dios solo
hizo el bautismo, la confirmación de la Eucaristía para los no disminuidos psíquicos? ¿Alguien me puede decir eso? Entonces, la respuesta del sujeto la tenemos que valorar en su justa medida. Por ejemplo, en el bautismo no hay respuesta del sujeto. ¿Cómo que no? Tiene toda su vida para responder. Es más, es que tiene que responder durante toda su vida al bautismo. La profesión de fe, la profesión vuestra o la ordenación nuestra. La respuesta no es que esté anterior, es que yo tengo que responder con toda mi vida al sacramento del hombre, a la profesión y la vida religiosa que he hecho. Toda mi vida es respuesta. Cuanto más preparado esté el sujeto, mucho mejor. Muchísimo mejor. Porque tanto mejor podrá responder. Pero lo que no podemos poner como condición a la gracia divina, la preparación del sujeto. Porque entonces no lo vamos a tener preparado nunca. ¿Cuándo, ante un don tan grande de Dios, vamos a estar nosotros preparados? En cualquier de los sacramentos, en la Eucaristía diaria nuestra. Yo estoy diariamente absolutamente preparado para recibir el cuerpo de Cristo. Y lo recibimos. Lo recibimos. Los apóstoles habéis escuchado el evangelio de hoy. Bueno, uno de los anuncios de la pasión. Estamos subiendo de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los sumos sacerdotes. La madre de los Zebedeos se posa para hacerle una petición. ¿Qué quiere? Porque se siente el niño mío. Jesucristo está anunciando la pasión y la madre de los Zebedeos y los Zebedeos que se sienten cada uno a la derecha y los otros a la izquierda. Por nosotros vamos a preparar las cosas como son y recibieron el don. Diga que quería intervenir. Bueno, yo quería intervenir porque para el bautismo no hay ecuación de preparación, pero para... Sí, claramente. Cuando se bautizan de niños o de adultos. Pero si son bebés, entonces cuando va a recibir la primera comunión tiene una preparación. Pero para la confirmación que yo la hice con 13 años, a mí no me prepararon, me llevaron, me confirmaron. Bueno, eso tampoco, vamos a ver, eso sí, no he olvidado comentar una cosa, que eso tampoco es verdad. Verá, yo les decía cuando presentaba las conferencias de don Juan Manuel, y lo he repetido hoy, que la Iglesia ha hecho un esfuerzo enorme en esto de la pastoral de la confirmación. Eso es verdad, se reconoce. Pero es que ¿no os parece a ustedes que nos ha llevado obligado el mundo en que vivimos? En el mundo en que ustedes fueron confirmados, tenían clase de religión, los valores estaban... Entonces sí estaban preparadas, sí que lo estaban. Cuando no están es hoy es cuando tenemos que hacerlo. Porque ahora tenemos niños que nos llegan a la primera comunión que son perfectos ateos. No porque no crean en Dios, que nunca habían escuchado a la criatura hablar de Dios en su casa, ni por la tele, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Entonces ustedes sí tenían esa preparación. De otra manera, dada de otra forma, pero la tenían. No, pero yo quiero que es una cosa tan grande que tiene que ser como muy gozosa, como muy dándote cuenta, y eso a veces ahora cuando sabes hablando de Dios, sí, claro, yo me confesé y todas esas cosas que me prepararon en el colegio, hijas de la caridad y todo eso. Pero como que no capté yo esta grandeza. Yo creo que no lo estamos, ya digo, cuanto mejor vaya, cuanto mejor. Pero preparado absolutamente para recibir. Y que en la confirmación recibimos una de las tres divinas personas, el Espíritu Santo, que es muy fuerte. ¿Cuándo vamos nosotros a estar preparados para recibir esta tercera divina persona? Y digo que nos hemos equivocado, que nos hemos puesto mucho el acento en que es el sacramento del compromiso, el sacramento de la madurez, el sacramento de Yo es que, no sé, a mí me parece que en el bautismo, y me parece que alguno de los dos lo ha apuntado, se necesita saber si al niño se le va a educar
Si no, no tiene sentido, ¿no? Vale. Ahora mismo la confirmación. Pues para mí la confirmación es decir que sí a tu fe ya desde adulto. O sea, es decir, yo quiero cuentas con el Señor. Entonces, es verdad que se dice que Dios puede sacar de las piedras hijos de Dios, ¿verdad? Pero es cierto que nos encontramos hoy una realidad que, por ejemplo, yo tengo un grupo, ¿no? Que me llegan todas las semanas a la confirmación, pero sin embargo es que no ni van a misa, ni saben lo que es la confesión, no tienen ni idea de por dónde va. Y ahora dices, ¿qué haces? Dices que sí a la confirmación. Enseñarle lo que es la confesión. Pero no es tan fácil, es que no es fácil. Entonces, ¿qué dices? Me opongo, o sea, les digo, no confirméis y seguid la catequesis. Les digo, confirmaros y ya nos olvidamos de todo esto, porque muchas motivaciones es que si se tienen que casar tienen que estar confirmados, si van a ser padrinos pues tienen que estar confirmados, pero chicos, que eso no es lo importante. Pero no sé, que se te pone un cargo de conciencia de decir, ¿qué hacemos frente a todo esto? Porque catequesis es motivar, para mí es motivar, es sacar de dentro, inculcar a Dios. Y sin embargo, tienes que empezar por la clase de religión, tienes que empezar por enseñar lo primero, y es que no llegas. Entonces, ¿qué hacemos? La tesitura es... ¿Qué hacemos? A mí me parece que Pablo VI estuvo especialmente iluminado por el Espíritu Santo y lo han estado Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Evangelizar. A los que vienen con ocasión de lo que sea, se tienen que llevar por lo menos el querigma. Si decimos que los niños vienen siendo perfectamente ateos, si lo que les tenemos que decir de primera hora es conviértete y cree en el Evangelio, empezar de cero. Entonces tenemos que aprovechar todas estas situaciones que se nos presentan para tratar de evangelizar, para transmitir el Evangelio. Y tenemos que volver un fallo que hemos tenido también, y esto vosotras que estáis, y los profesores de Dios que estáis aquí, lo sabréis igual que yo, es que hemos tenido un cambio en la catequesis tremendo. Hemos pasado de las preguntas y las respuestas del tiempo, de cuando lo estudiábamos, a dibujar a tu padre, colorea, Dios es tu padre, ya está. Hemos pasado, es decir, tenemos un vacío en lo que le llamamos la iniciación cristiana, tremendo. Pero es que además, junto con esto en la propia Iglesia, ¿qué ha pasado con la familia? El Papa dice, un sí, todos la familia. No, dos. Y debemos ver, no te falta un tercero, porque el tema de la familia es gravísimo, la transmisión de fe. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Evangelizar hasta donde podamos. Evangelizar hasta donde podamos. Ahí está. Que nosotros en nuestra parroquia, bueno, en dos parroquias que trabajo yo, las dos se echaban la mano a la cabeza cuando dijeron, pues ya es obligatorio que estén confirmados para bautista. Claro, porque había muchísima gente de mi edad, incluso un poco mayor, que no estaban ya confirmados, porque como antes era todo colegio religioso, y se confirmaba, pero después con los laicos, ya con muchos ni se acercaron por las parroquias, no se confirmaron. Entre ellos mi marido, yo me casé con mi marido y mi marido no estaba confirmado. Ahora, por ejemplo, mi hija va a hacer la confirmación, vamos, se está preparando. Y mi marido también, él con un adulto y ella conmigo, con un grupo que tengo de jóvenes. Y la verdad es que al principio decimos, Dios mío, que se nos viene encima. Pero después ha sido muy gratificante, porque resulta que tenemos a los niños y tenemos a los padres, incluso abuelos. Y están viviendo unas experiencias entre ellos y dialogan de las catequesis, de todo, y hay una riqueza
tremenda, que nos estamos llevando una sorpresa bastante grata, la verdad. Y yo en mi casa, vamos, es muy bonita la experiencia, la verdad, y se van a confirmar probablemente los dos juntos, mi marido y mía. Y bueno, sí que es verdad que se apuntaron muchísimo adultos y han bajado bastante. Pero vamos, el hecho ese de motivar, una vez que entran los niños para hacer, y tus padres, y tus abuelos, tanto motivó un poco ahí, la verdad es que es una experiencia muy bonita y estoy de acuerdo con eso cuando le dice, ¿qué vamos a hacer? Se apuntan 30 y se quedan 5, pues bendito sea Dios, por lo menos han quedado 5. No saben lo que me alegro de este testimonio. Porque yo estaba con esto del directorio, estaba por toda la diócesis pegando viajes en reuniones de catequistas, reuniones de vicarías de zona y la experiencia es común en toda la diócesis. Con ocasión de, claro, nosotros tenemos que ser listos los que estamos mayores y aprovechar. Si yo te pongo porque te van a estar elegido como padrino, porque te picho y a ti te mato, a ti te evangelizo yo y tú sales evangelizado. Claro, que son oportunidades que nos ponen el Espíritu Santo por delante. Y yo creo que para los que lo reciben, verdaderas gracias. Porque si yo no creo que se hayan retirado de la iglesia por maldad, es que simplemente lo dejan. Y el contexto social ha sido otro tipo. Los que lo están recibiendo lo reciben como una verdadera gracia. Como está diciendo ahí, me alegro mucho de tu testimonio. Sí, querías probarlo también. Quería dar mi testimonio personal, dándote la razón de que realmente nosotros no recibimos el sacramento de la confirmación porque somos una élite. En mi caso concreto fue casi así. Yo estaba en el periodo musical, me confirmé con 14 años, tuve una educación muy buena y yo no me enteré de lo que fue aquello. Sin embargo, que me confirmaron con 14 años, tengo ahora 23 y es ahora cuando yo estoy notando esos frutos del Espíritu Santo y ese don que se me regaló. Y ahora es cuando yo soy testigo, y ahora es cuando yo me incorporo a decir lo que conozco y lo que he visto. ¿Y qué podemos hacer, hermana? Confiar. Dar todo lo que tenemos y confiar. Confiar en esa gracia que es la que nos capacita para seguir adelante. Al que le interesa más esto de todo es al dueño de la vida, que es el Señor. Al que le interesa más es a él. Y él actúa. Fernando, ¿tú quieres hablar también? Venga. Sobre la situación o actitud de los padrinos, maridos, los confirmandos. De los confirmandos y de los bautizados. Vale. El padrinazgo, esto no es lo de que se tiene que ser confirmado. Yo me he quitado la palabra. Lo hemos quitado esto. El padrinazgo es un tema que es una cosa complicada. Primero, lo de estar confirmado no solo lo pide no lo pide el directorio. Nosotros hemos puesto una ley que está en el Código de Derecho Canónico, que es de 1983, pero que no estaba ya en el del 17. Y ustedes no piensan que el padrinazgo es una cosa que tenemos que recuperar. El padrinazgo ha quedado como ya ni eso, ¿no? Antes era que le compraba la medallita al niño. Ahora ya ni le compran la medallita. Son unos amigos de los padres que tienen el compromiso que se ven. Y sin embargo, la situación de la familia es que o trabajan los dos, bueno, ahora con tanto padre, por ejemplo, la gana más que uno. Pero los hay cada vez que están separados del matrimonio. El garante de la iglesia, el que nos garantiza a nosotros que ese niño va a ser educado en la fe y va a ser acompañado, a los confirmandos, los va a acompañar en su crecimiento en la fe, es el padrino o la madrina, o el padrino y la madrina. Entonces, debemos escoger personas que verdaderamente sean responsables y hagan esta función. ¿Quiénes serían ahora mismo los que están haciendo esta función sin serlo? Los abuelos. Les dan hasta de comer a los niños. En la crisis
crisis en la que están, ustedes de toda situación la conocen mucho mejor que yo. Y pues lo que hacen los abuelos, que tendrían que hacerlo como en la madrina. Antes los libros de bautismo había una frase cuando se escribían por mano. Decía, y después de una manera, le puso por nombre fulanito, y fueron sus padrinos tal y tal, a quienes advertí del parentesco espiritual que contraían. Que igual que los curanos dicen padre, por los padrinos son los padres del niño espirituales y las madrinas como nosotros, ¿no? Y habría que recuperar el padrinazgo y el madrinazgo tanto del... Y además, en el caso de la confirmación, lo suyo es que el padrino de bautismo sea el de confirmación. Esto estamos peleando, Fernando lo dice porque como estamos en el mismo momento de las confirmaciones de la diócesis, tenemos una pelea continua, y los que tenéis niños y niñas, los adolescentes eligen a la niña o al niño que le hace tilín. Al novio, al ligue, a lo llamémosle ustedes como quieran. Tampoco son esos criterios para ser padrino o madrina. Son, en este caso, muchas veces serían ideales los catequistas, porque son los que lo han acompañado y los que lo van a acompañar. A su compañera del año pasado. Pues mientras sea la compañera del año pasado y no sea el amigo que se ha tocado por ahí. Y esto, por ejemplo, de pedir ahora en la partida de bautismo, que también conste, o sea, de pedir la partida de bautismo y que conste la confirmación, es porque cada vez tenemos más casos en nuestra sociedad actual donde el padrino y la madrina a lo mejor no solo no están bautizados y confirmados, sino como nos pasó a nosotros, a partir del sagrario, que vienen presentando a un musulmán para que fuera padrino de bautismo. Un chaval muy bueno, estaba hermanando mucho, humor, y le daba, pero no era cristiano. Esto nos está pasando cada vez más. Claro, pero también depende de la noción de lo que estamos haciendo, la noción de sacramento, ya conocemos. Perdida completamente la noción, perdida. ¿Alguna cosa más? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el criterio que cuando te faltan 3 veces a la catequesis, ya no se puede confirmar. Hay, hermanos, en el propio directorio de la iniciación cristiana, porque lo había, hay unos criterios, antes existían en el catecumenado de adultos, existían y existen, los llamados escrutinios. Ese era un momento que además se sucedía durante la cuaresma para repensar si aquella persona estaba efectivamente dando frutos para que pudieran acceder a los sacramentos, al testimonio de los catequistas. Ahora tenemos que tener unos elementos que sean objetivos. Evidentemente, si nosotros nos encontramos con una persona que falta más a la catequesis que va, pues plantéate si tienes que hacer la primera comunión, plantéate si tienes que hacer el sacramento, porque nos parece que no. Si tenemos una persona que habitualmente no asiste a la celebración de la Eucaristía del domingo, oye, plantéate, porque es que ambos sacramentos te están pidiendo que lo cumplas por domingo. Es decir, están en el directorio de la iniciación cristiana. Hay un apartado donde hay algunos elementos característicos, por ejemplo, otro ya que hay profesor de religión, está puesto explícitamente. ¿Cómo es posible que tú, que dices que quieres hacer la primera comunión, que quieres hacer la confirmación, no estés en clase de religión, que es un complemento? ¿Qué es lo que pasa? Y está puesto como uno de los criterios para valorar externamente si tú estás dando internamente pues esos elementos, ¿no? Entonces los hay están puestos en el directorio, hermano. Y cuando la gente piense que nosotros nos tomamos en serio esto, va a ser cuando también se lo van a empezar a tomar en serio. Lo mismo, el testimonio que ha dado él, de oye, es que mis padres estaban confirmados y mis abuelos también. Ya han repensado la seriedad del tema, pero también esta seriedad que a clase de inglés no falta. A la gimnasia tampoco, ni a la informática, ni al judo, ni a todo. ¿Más cosas? Venga, conmigo. No soy experto en catequesis y sobre todo en catequesis pedagógica, ya muy distinto. Pero
aunque los sacramentos de por sí son intuitivamente y ontológicamente son distintos unos de otros, no podría aprovecharse una idea que yo estuve dando mucho resultado últimamente, que es con respecto a la unción de enfermos. O sea, fijar un día determinado, el sexto domingo de Pascua, no para que cualquier fiel pueda recibirla, que esté con la condición de vida y tal y esto, pues pueda acercarse a cualquier parroquia, cualquier iglesia que requiera unción de enfermos. O sea, que se ha facilitado desde el punto de vista orgánico la gestión de la unción de enfermos. No podría hacerse algo parecido, salvada la distancia naturalmente con la confirmación, porque yo creo que quizá la confirmación sea el sacramento que menos se necesita de todos. Pero en parte es porque no tiene unas facilidades organizativas, publicitarias o algo así, para que diga, bueno, pues usted, tal domingo, no sé cuánto, es la fecha de la confirmación, entonces ya encuentro el camino ahí. Pero es que si resulta que yo tengo dudas si lo he confirmado o no, y voy a mi patrón, que no sé cuánto, pues va a poner una cantidad de dificultades, que apúntese y venga, no sé qué, cuánto. De la otra manera, fijando una fecha concreta, no, pues entonces, no sé, pero sí tiene que ver. Fechas concretas hay en las parroquias, yo trato de decir que de acuerdo con los obispos, el llevar mucho que será de año, que los viernes de mayo en la catedral de confirmaciones. Ahora, a ver, claro, yo no se puede presentar uno que vengo a confirmarme. Esto no es un supermercado y no tenemos que tener los sacramentos menos vendidos más a la vista para que la gente te lo lleve. Que eso es lo que hacen en los supermercados. Nosotros, aunque he hablado de la respuesta, a los adultos sí que se les debe pedir una respuesta. Se les debe pedir una formación mínima, básica, de acuerdo, todas esas cosas. Pero lo que podemos hacer, todos los segundos martes de mes habrá confirmaciones, venga el que venga. Eso no puede ser. Hombre, eso fue lo que me dijo un determinado párroco cuando le hice por primera vez practiqué la adopción de enfermos. ¿Qué tengo que hacer? Y después apuntarse, meterse en la cola. Lo cual tampoco está bien, es decir, no todos los que se meten en las colas para recibir el sacramento de adopción de los enfermos son sujetos del sacramento. Porque hay de todo, es decir, va el que va llevando el de la silla de ruedas, que es sujeto, y el que lo va llevando, que no es sujeto, pero también lo recibe. Eso tenemos también. Eso no, sí, por ahí quería hablar a todos. Solamente una cuestión, que por ejemplo, de la religión cristiana. Y seguir sacando de la confirmación para submarinos, para otra cosa. Cuando no se da esta fabulosa experiencia de que a lo mejor son padres de niños que se involucran y por voluntad propia quieren realizar ese sacramento y prepararse y comprometerse, porque no sé, vale, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que es un regalo, que no ponemos tampoco de cine para que no vengan, ¿no? Pero ¿con qué dejamos ese grupo que con esta nueva notificación pues viene, con las concesiones se va a confirmar? Y es que no sabemos ni qué cara tiene esas personas dentro de la parroquia, porque no lo vemos participar en una Eucaristía, en un sacramento de la reconciliación comunitaria también. O sea, que nosotros mismos queremos darle la importancia que ese sacramento requiere, pero por otro lado quedan todavía así un poco de lagunas que dice, es verdad, lo que estaba escuchando es, no podemos negar el sacramento, ¿verdad? ¿Por qué vamos a negar a esa persona? No le regalo la Virgen dentro de los años, ¿no? Pero ha dicho a los adultos se le debe exigir un poquito. No tenemos a esa persona, es un grupo de 80, no vamos a confirmar el grupo, no lo vemos en la parroquia. Yo sobre esto, primero, se están poniendo en marcha, se está aplicando, tratando de aplicar el directorio. De hecho, todo para los novios no es obligatorio hasta el 1 de septiembre de este año, aunque ya se haya empezado, ¿no? Entonces, pues, al poner en marcha ahí, los curas y los catequistas se han agobiado. Nosotros tenemos 200 niños en confirmación, pero me chocaba eso. Ustedes, muchas gracias.
crearé por tenerlo dentro. Sí, también. Algunos días, otros no estamos en posición. Ahora, lo que tendremos que ver es cómo pillamos a esas personas. 8 sesiones no me parecen a mí mucho, ¿eh? No sé, que son intensísimas. Y probablemente, además, siendo de adulto no es lo mismo que el niño cállate, deja no le pegue algo, porque está media hora así. Pero digo, no estamos hablando, por ejemplo, como ha dicho el caso de ella, que me ha parecido súper bonito, ¿no? Es que no son 200, mi hermano. Entonces los tenemos más... Entonces, pero bueno, de todas maneras, estamos empezando con esto y tendremos que ir lo súper ideal. Es que, o sea, la cuestión no es confirmarlo o confirmarlo. La cuestión es que se confirmen y empiecen a integrarse. Por eso le he respondido a la hermana así. Que no se nos olvide que el objetivo es evangelizar. No es tener los dos confirmados. Porque si no, lo confirmamos de chiquitito, como hace los orientales, problema resuelto. El objetivo primario es evangelizarlo. Y ojalá les quede algo. No, eso es lo que es. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias por concluida esta 28ª jornada. Agradecemos a todos vuestra presencia y por supuesto a los ponentes que hayan compartido con nosotros su sabiduría y su tiempo, que no es poco también. Muchas gracias.